Hoy volvemos a profundizar en el implacable mundo de las MMA, en donde cada combate es una danza con la muerte. Aquí, los guerreros no solo luchan contra sus oponentes, sino contra los límites de su propia resistencia. En esta entrega, revelaremos historias aún más oscuras y devastadoras, donde la valentía se convierte en sacrificio y los héroes son llevados al borde de la destrucción. Prepárate para presenciar los momentos en que la búsqueda de la gloria lleva a un precio impensable, la total ruptura del cuerpo y el espíritu. En el 12 de junio de 2021, durante UFC 263, el invicto Jamahal Hill, conocido por su agresividad y habilidad para finalizar peleas, se preparaba para enfrentarse a Paul Craig. Hill, con un récord de 8 victorias y una pelea sin resultado, era visto como una estrella en ascenso en la división de peso semipesado. Paul Craig, por otro lado, era un veterano experimentado, con un récord de 14 victorias, 4 derrotas y un empate, conocido por su habilidad en el jiu-jitsu y su capacidad para atrapar a sus oponentes en sumisiones letales. El enfrentamiento era crítico para ambos peleadores. Hill veía la pelea como una oportunidad para consolidarse como un contendiente serio en la división, mientras que Craig buscaba demostrar que aún tenía lo necesario para enfrentar a los mejores. El ambiente en la arena estaba cargado de anticipación, con los fanáticos esperando un combate explosivo. Desde el inicio, Hill tomó el control del centro del octágono, confiado en su poder de golpeo. Sabía que si podía mantener la pelea de pie, tenía una gran posibilidad de noquear a Craig. Pero Craig, con la paciencia y astucia de un cazador, esperaba su momento. Alrededor del minuto del primer asalto, Craig logró llevar la pelea al suelo, su territorio de preferencia. Lo que siguió fue una demostración de la brutalidad y el peligro que acecha en cada esquina del octágono. Craig, experto en transiciones rápidas y sumisiones, atrapó el brazo de Hill en un armbar. Hill, en lugar de rendirse, trató desesperadamente de liberarse. Pero la presión fue demasiada, y en un instante, su brazo se fracturó de manera grotesca. El combate no terminó inmediatamente. El referee, sin darse cuenta de la gravedad de la lesión, permitió que la pelea continuara. Craig no aflojó el ritmo y comenzó a golpear con codos a un Hill indefenso, atrapado en una posición que solo le causaba más dolor. Finalmente, el referee detuvo la pelea, decretando un nocaut técnico a favor de Craig. Hill se levantó, su brazo colgando inerte, y el público en la arena quedó en silencio, atónito ante lo que acababan de presenciar. La lesión de Hill fue devastadora, pero su espíritu no se quebró. Después de meses de intensa rehabilitación, Hill regresó al octágono en diciembre del mismo año, decidido a demostrar que aún era un contendiente. En una muestra impresionante de determinación, no solo ganó su pelea por nocaut, sino que continuó con una racha de victorias que culminó en enero de 2023, cuando derrotó a Glover Teixeira para ganar el título vacante de peso semipesado. Pero el camino de Hill estuvo marcado por altibajos. En julio de 2023, una nueva lesión lo obligó a renunciar al título, poniendo en duda su futuro en la división. Era el 19 de enero de 2013, en Sao Paulo, Brasil, una ciudad vibrante y llena de vida, pero esa noche, la energía en el aire estaba cargada de tensión. El inglés Michael Bisping, un peleador conocido por su resistencia y tenacidad, estaba listo para enfrentarse a uno de los íconos brasileños de las MMA, Vitor Belfort. Bisping había escalado las filas de la UFC con un récord sólido, habiendo ganado el prestigioso The Ultimate Fighter 3 en la categoría de los pesos semipesados. Pero el desafío que tenía frente a él no era solo uno físico, sino también psicológico. Brasil no era un terreno fácil para un extranjero, especialmente cuando se enfrentaba a un héroe local. El pesaje previo al combate fue un espectáculo en sí mismo. La rivalidad entre Bisping y Belfort era palpable. Durante el cara a cara, se cruzaron insultos y empujones, lo que solo alimentó la expectación del público. La multitud brasileña estaba ansiosa por ver a su compatriota triunfar, y Belfort, con su aura de invencibilidad, parecía listo para no decepcionarlos. Cuando finalmente llegó la noche del combate, el ambiente en la arena era eléctrico. Desde el primer segundo, quedó claro que Belfort no iba a perder el tiempo. Su estilo agresivo, mezclado con una técnica impecable, le dio la ventaja desde el principio. Aunque Bisping intentó mantener la compostura y contraatacar, los golpes de Belfort eran como truenos, impactando con una fuerza que sacudía el alma de cualquier espectador. En el segundo asalto, Belfort lanzó una patada alta que conectó directamente con la cabeza de Bisping. El impacto fue brutal, y el inglés cayó al suelo.
Los segundos que siguieron fueron una ráfaga de golpes que llevaron al árbitro a detener la pelea. Belfort había ganado, pero el verdadero drama se desarrollaría en los días y semanas siguientes. Lo que Bisping no sabía en ese momento era que la patada de Belfort había causado un daño devastador. Aunque logró salir del octágono con la dignidad intacta, su retina había sufrido un desprendimiento. Al principio, ni Bisping ni su equipo se dieron cuenta de la gravedad de la situación. A medida que pasaban los días, Bisping comenzó a notar que algo andaba mal con su visión. Tras consultar a varios especialistas, le dieron la aterradora noticia: estaba perdiendo la visión en su ojo izquierdo. Para un peleador, la visión es fundamental, y enfrentarse a la posibilidad de quedar ciego en un ojo fue un golpe devastador. Los médicos le recomendaron retirarse, advirtiéndole que continuar peleando podría poner en riesgo su salud de manera irreversible. Pero Bisping, en lugar de ceder al miedo, tomó una decisión sorprendente. Decidió seguir adelante. A pesar de su lesión, logró una de las mayores rachas de victorias de su carrera, culminando en UFC 199, donde derrotó a Luke Rockhold para convertirse en el campeón de peso medio. Lo que hace esta victoria aún más impresionante es el hecho de que Bisping estaba peleando prácticamente con un solo ojo. La carrera de Bisping, marcada por la tragedia de su lesión ocular, se convirtió en una leyenda. Eventualmente, fue inducido al Salón de la Fama de la UFC, y aunque su retiro en 2018 fue agridulce, Bisping nunca miró atrás con arrepentimiento. De hecho, en entrevistas posteriores, ha dicho que perder la visión en un ojo fue lo mejor que le pudo haber pasado, ya que lo obligó a prepararse para la vida después de las peleas, abriendo puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Rodrigo Minotauro Nogueira, un nombre que resuena con fuerza en la historia de las MMA, es un peleador que encarna la esencia del guerrero indomable. Su carrera estuvo marcada por combates épicos, remontadas increíbles y una resistencia legendaria. Conocido por su habilidad en el jiu-jitsu y su capacidad para soportar castigos inimaginables, se había consolidado como una leyenda en el Pride FC antes de hacer su transición a la UFC. Su legado no estaría completo sin una de las rivalidades más amargas de su carrera, la que sostuvo con Frank Mir. El primer enfrentamiento entre Nogueira y Mir tuvo lugar el 27 de diciembre de 2008 en UFC 92. Era una pelea por el campeonato interino de peso pesado, y ambos hombres sabían que la victoria los catapultaría al estrellato. Nogueira, que venía con una impresionante racha de 33 victorias, era el favorito, pero el destino tenía otros planes. Mir, un peleador con un estilo explosivo y técnicas de sumisión afiladas como cuchillas, sorprendió al mundo al noquear al Minotauro en el segundo asalto. Para muchos, fue una derrota humillante, pero para él fue una motivación para redoblar sus esfuerzos y buscar la revancha que tanto deseaba. 3 años más tarde, el 10 de diciembre de 2011, en UFC 140, Nogueira tuvo la oportunidad de redimirse. La pelea se celebró en Toronto, Canadá, y la anticipación era palpable. Nogueira estaba decidido a demostrar que su derrota anterior había sido un mero tropiezo en su camino hacia la grandeza. Desde el comienzo del combate, Minotauro mostró su experiencia y poder, dominando a Mir con golpes precisos y llevando la pelea al suelo, su territorio de confort. Los golpes de Nogueira eran implacables. Mir, acorralado contra las rejas, parecía tambalearse al borde del abismo. Sintiendo que la victoria estaba a su alcance, Nogueira cometió un error fatal. En lugar de continuar con el castigo, intentó someter a Mir con una guillotina, una maniobra arriesgada que requería una ejecución perfecta. Pero Mir, un maestro del jiu-jitsu y experto en aprovechar las más mínimas aperturas, no solo se liberó, sino que rápidamente tomó el control. Con la calma de un depredador experimentado, Mir giró la situación a su favor y atrapó a Nogueira en una kimura, una llave de brazo que puede ser devastadora si se aplica con la fuerza suficiente. Nogueira, fiel a su espíritu de guerrero, se resistió con todas sus fuerzas. Pero la resistencia no fue suficiente. A los 3 minutos y 38 segundos del primer asalto, el brazo de Nogueira cedió, quebrándose por encima del codo en una escena que horrorizó a los espectadores en la arena y a los millones que presenciaban el combate en casa. El impacto fue doble, físico y emocional. Minotauro Nogueira, un hombre que había construido su carrera sobre la base de su dureza y tenacidad, se encontró enfrentado a su propia fragilidad. La imagen de su brazo roto, colgando sin vida, fue un recordatorio brutal de que incluso los más fuertes tienen sus límites. La leyenda de Nogueira no se detendría ahí.
A pesar de esta terrible lesión, Minotauro Nogueira demostró una vez más por qué era considerado uno de los peleadores más resistentes de la historia de las MMA. Después de una larga y dolorosa recuperación, regresó al octágono el 13 de octubre de 2012 en UFC 153 para enfrentar a Dave Herman. Muy determinado a mostrar que aún tenía mucho que ofrecer, Nogueira ganó la pelea por sumisión en el segundo asalto, silenciando a los críticos que creían que su carrera había terminado. La victoria contra Herman fue un breve respiro en un camino que se volvía cada vez más difícil. Perdió sus siguientes 3 peleas en la UFC, la última de ellas el 1 de agosto de 2015, en UFC 190, contra Stefan Struve. Fue una derrota por decisión unánime que marcó el final de su carrera. Pero para los fanáticos, Nogueira no era solo un peleador, era un símbolo de la voluntad indomable y de la capacidad de levantarse después de caer. Rodrigo Nogueira colgó los guantes en su amado Brasil, en Río de Janeiro, rodeado de una multitud que lo ovacionó por su valentía y legado. Su retiro fue un momento muy emotivo, pero su nombre quedó grabado en la historia de las MMA como uno de los grandes, un hombre que nunca se rindió, incluso cuando su cuerpo le suplicaba lo contrario. Este deporte lleva al límite tanto el cuerpo como la mente, y estas historias lo confirman. A menudo, la intensidad de la pelea y la adrenalina hacen que los peleadores no noten el daño que reciben, lo que termina en lesiones aún más serias y dolorosas. Por eso, te invito a ver más casos impactantes como estos, sé que te dejarán sin palabras. Haz clic aquí y mira el video ahora. No olvides comentar, dar like y suscribirte. Hasta la próxima.